Buenas tardes, hoy vamos a presentar Seminario de Profundización 1 con el profesor Nicolás, presentado por las compañeras Jennifer González Carrillo, Sol Ángela Andrade, Shirley Alexandra Méndez Barrera y Viviana Marelvi Ruiz Pava. Hoy hablaremos del trastorno espectro autista, todo de la neuropsicología, y además hablaremos del TDAH, sus factores epigenéticos o genéticos. De esa misma manera también hablaremos de las características cognitivas neuropsicológicas. Conoceremos cómo realizar una evaluación neuropsicológica. De esa misma manera aplicaremos instrumentos y llevaremos a un enfoque de una intervención. Según la definición que nos da el DSM-5, el TEA, que son sus siglas, se definen como una perturbación grave, persistente y generalizada que afecta la capacidad de interacción social y la comunicación interpersonal. Es decir, un desarrollo anormal de las funciones cognitivas, provocando un deterioro en su capacidad social. Como nos dice Yáñez del 2016, solo menciona su nombre, lo menciona como su espectro de trastorno neurodesarrollo, caracterizado por las deficiencias comunicativas y sociales que dan en un conjunto de patrón de actividades e intereses que restringen y son repetitivos. Factores epigenéticos o no genéticos. El enfoque organicista asocia el origen del TEA con tres posibles causas. Una de ellas son las alteraciones genéticas, como lo son las anormalidades cromosómicas, que conforman la explicación más que aceptable como una causa prigenia del TEA. Hablaremos de cada una de sus edades, como por ejemplo tenemos alrededor de los 2-3 años de edad, siendo más común que los niños y niñas de 4 y 5 en personas que poseen antecedentes familiares de trastornos del desarrollo, el historial del riesgo neurológico prenatal y epilepsia. Como señala Díaz Cuervo 2005, la combinación de más de 40 genes diferentes que interactúan dan al lugar fenotipo autista, aunque no está definido como un modelo de herencia. En los casos del autismo se pueden dar ejemplos, como por ejemplo una de las anomalías acromosomáticas más frecuentes que se asocian al autismo, el síndrome de la X raya frágil, por las alteraciones bioquímicas. Morad y Cook afirman que los niños y niñas autistas presentan niveles más altos de neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, debido a que estos accesos presentan desequilibrios neurológicos que fortalecen el aislamiento social y la frialdad emocional. Por último, Díaz Cuervo 2005 hace referencia a las alteraciones virales debido a afecciones en el embarazo que dañan el feto y provocan anomalías durante la gestación en su capacidad cognitiva, es decir, con la fortaleza y habilidades más pronunciadas que su perfil típico. También tenemos su coeficiente intelectual, CI, puede presentarse como en el menor o superior. Además, también se presenta la capacidad aditiva, que es la inferior al nivel intelectual, incluso en aquellos individuos con un IC normal. Ahora hablemos de las características neuropsicológicas. En ellas están una de estas. Los individuos con la TEA suelen presentar un alto nivel de variabilidades en su capacidad cognitiva, es decir, la fortaleza y debilidades más pronunciadas que un perfil típico. Tenemos como primera medida el coeficiente intelectual, su sigla es la CI. Puede presentarse con menor o superior. Además está la capacidad aditiva, es inferior al nivel intelectual, incluso en aquellos individuos con un CI normal. Otra característica muy importante es el lenguaje.
ya que las fallas tanto en el lenguaje expresivo como comprensivo pueden observarse desde las fases tempranas del desarrollo o el retraso en la adquisición vocabulario, por falta de atención conjunta, frecuencia reducida en actos de intervención cognitiva y gestos de simbólicos de balbuceo y además un nivel inferior de comprensión del lenguaje. Según Núñez nos habla de las habilidades perceptuales visoespaciales. Nos habla de la deficiencia del procedimiento del rostro como, por ejemplo, la disminución de las caras familiares. Además, la disminución en habilidades asociadas al procedimiento de la información. Como podemos visualizar algunas entrevistas estructuradas para diagnosticar el TEA. Formas de evaluación entre los 18 y 36 meses de edad, además los 3 y los 6 años de edad. Algunas entrevistas estructuradas para diagnosticar el TEA, por ejemplo, lo podemos ver en la diapositiva. Se ha hecho un reconocimiento como el 2 de abril del Día Internacional de la Conciencia sobre el Autismo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, reconocido como el TDAH. Ñañez, del 2016, afirma que uno de los trastornos del neurodesarrollo es la más alta en la población, en la prefrontal, como asimismo los ganglios basales y el cerebro en sus respectivos circuitos. Uno de sus síntomas es la interacción e hiperactividad e impulsividad, que no va de acuerdo con el nivel de desarrollo, ya que en el niño ocasiona importantes alteraciones en su vida escolar y familiar. Es muy importante tener en cuenta que los factores epigenéticos o genéticos están en el niño desde que nace, ya que Barscase en el 2006 refiere que ocurre con mayor frecuencia en varios miembros de la familia, lo que sugiere que el trastorno tiene un componente hereditario muy importante. Dennis y Villahan afirman que el TDAH es producido de una de la disfunción de diferentes áreas cerebrales relacionadas con la atención y el funcionamiento ejecutivo. Por eso están nombrados los neurotransmisores y fisiológicos como tal. Castellano nos habla en 1997, nos informa que se ha propuesto los niños con esta enfermedad presentando una hiperactivación de la dopamina o la neprofamina. Hablemos de los neuroquímicos medioambientales. Dentro de estos aspectos se considera que la prematurez bajo el peso al nacer y el consumo del cigarrillo y además el alcohol durante el embarazo afecta al feto, así como la encefalopatía y la hipoxelaquia, según Bragno del 2016. ¿Y cuáles son las características cognitivos y neuropsicológicos? Deficiencia en la atención, inhibición en la conducta, hiperactividad. Además está la impulsividad y el desorganización, la cual no solo afecta la actividad motora, sino también la cognitiva y la memoria de trabajo. En la velocidad de procedimiento, según Westerlund, Ferlund, del 2013, deficiencias de la percepción temporal. Rubia del 2009 considera que el comportamiento impulsivo de los niños con el TDAH es consecuencia de déficit de una gama de funciones que tiene que ver con el procedimiento del tiempo de sus redes neuronales subyacentes. En el procedimiento del tiempo, Rubia y Alarí del 2009 habla de la deficiencia de la sincronización motora, la percepción del tiempo y la prevención temporal de déficit en el pensamiento del tiempo. Bersker de 1997 habla de la deficiencia del lenguaje interno, hace que sean impulsos y puedan conducirlos a diversas conductas perjudiciales como tomar riesgos y buscar diversas sensaciones. ¿Cómo podemos observar una forma de intervención? Lo podemos ver aquí en la diapositiva. ¿Cuál es el tratamiento conductual? ¿Cómo podemos realizar una terapia cognitivo y conductual con el niño?
es necesario realizar una intervención específica como el tratamiento neuropsicológico. Por último, se implementan las referencias consultado el 29, el 30 y el 31 de julio. Muchas gracias por su atención prestada. Feliz noche.